¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien, espero que estén pasando un excelente domingo. Bueno, videíto para la sección del canal 3 en la misma. Tres marcas en una misma unidad. Tres marcas en una misma unidad que deben reunir algunas condiciones. Ser más o menos de la misma calidad, obviamente tener la misma longitud y las mismas descripciones, y haber sido contemporáneas, o sea, que más o menos uno las haya utilizado o se hayan podido conseguir en la misma época. Esas son las condiciones para poder formar parte de Tres en la misma. Tenemos un clásico de muchos canales, la Stanley 180 milímetros, pinza muy noble, verdaderamente muy noble. Bueno, ha trabajado mucho conmigo, la verdad ha prestado bastante servicio en lo que es electricidad, muy contento con haber trabajado con esta unidad. Después tenemos de la línea Irimo este modelo que era contemporáneo a esa de Stanley, que también ha trabajado muchísimo. Debo confesar que me vi tentado a poner en este 3 en la misma una de la línea Baco, pero bueno, yo sostengo que es la misma unidad, entonces no le vi demasiado sentido a poner una de la marca Baco. Tenemos la Crossmaster, de igual descripción, una herramienta bastante prolija, con acabado cromado, una linda época. Acá venía terminando la época Crossman y se fue convirtiendo en Crossmaster prácticamente sin avisar, con sus pros y sus contras. Para mi punto de vista, más contras que pro, pero bueno, una buena herramienta, muy digna, verdaderamente han trabajado muy bien las tres. Me vi tentado, como dije, en poner una Baco, pero también me vi tentado en poner una Crossman y también en incluir esta, pero bueno, sería desleal ya que es de esta época. Además es una de mis favoritas por el momento, una de mis más queridas por el momento, y además es de alta palanca, condición que no reúne ninguna de estas. Quiero que sepan que si bien las herramientas por ahí están sucias, por ahí están trabajadas, pero cumplen perfectamente todas sus funciones, dado que bueno, tienen las cicatrices propias de la batalla, de haber trabajado, de haber estado al sol, de haber estado en contacto con solventes, quizás. También podría haber agarrado y utilizado para hacer esta demostración de tres en la misma, esta unidad de Stanley, que es exactamente igual a esta, pero nueva. Pero no, vamos a mostrar las herramientas utilizadas, sufridas, y bueno, que se han pagado con el sudor de su propia frente. Herramientas, como digo, han trabajado muchísimo. Esta de la línea Stanley me ha acompañado un montón, una anatomía que a uno al momento de trabajar le da cierta seguridad de manejo de la situación, cuando por ahí juega un rol fundamental que la herramienta no zafe, no se patine, no se deslice, con un buen tope para ante ante la presencia de estar trabajando con energía, con corriente, con temperatura. Bueno, al momento de imprimir fuerza, la mano no se pase del límite y llegue a lugares críticos para nosotros. Una muy linda unidad que se diferencian obviamente en la cabeza de cada una de ellas, pero tienen las mismas cualidades. La línea Irimo, si bien es mucho más cómoda y más confortable que la Stanley, dada su anatomía, que se la rigen, como digo siempre, los mangos, bueno, por ahí carece de lo que es el tope para la mano, dado que todo lo que dije en la anterior, en esta por ahí podía pasar. Podríamos entrar en contacto con corriente, temperatura, pero bueno, nada. La otra contra que le encontré a esta unidad es que por más que uno la limpie y la cuide,
después de trabajar, queda en este estado. Después de unas horas de uso, de unas horas de cumplir funciones, quedan en este estado. Pero bueno, es Irimo, verdaderamente no tiene demasiado que objetarle, ha cumplido, ha realizado tareas que yo por ahí pensé que se tenía que utilizar una herramienta de dimensiones superiores y demás, pero bueno, con sus pros y sus contras, Irimo está en el 3 en la misma. Unidad de Crossmaster, bueno, para mi punto de vista, una herramienta que vale la pena comprar hasta el día de la fecha, promedio de calidad y precio. Todo aquel que la use profesionalmente va a tener una herramienta confiable. Aquel que la utilice los domingos va a tener una herramienta, no les digo de por vida, pero una herramienta que van a pasar los años y no va a sufrir alteraciones en su filo, en sus mordazas. Pero bueno, si me dan a elegir a mí, prefiero la línea anterior, el modelo Crossman, que quizás tendría algunas diferencias anatómicas dado los componentes de los mangos, pero bueno, esta también viene con los topes que describí en la Stanley, que por ahí carece la Irimo, pero siguen siendo muy buenas unidades para formar parte de una caja de herramientas o estar al frente de un tablero. Son 3 unidades que tranquilamente podrían estar, como dije, al frente de la caja de herramientas, ser la primera opción al llegar a una obra, a un domicilio. Yo las he utilizado bastante, las he castigado, las he lastimado y verdaderamente han sabido responder sin fallar, sin demasiado que objetar. La aislación, para los amigos que seguramente preguntan o tienen la duda, no es para 1000 volt, pero para los ensayos que yo hice, en algunas la fuga aparece muy cerca a los 800. O sea, si bien no es recomendada para 1000 volt, porque de hecho no llega la aislación a 1000 volt, pero se puede trabajar cómodamente en lo que es electricidad domiciliaria, trifásica, y bueno, no van a correr riesgos. O sea, soy un convencido. Siempre tienen que tener en cuenta el estado de los mangos, de los aislantes, que sean buenos y que no estén vencidos, dado que hay mucha herramienta aislada a 1000 volt que la están vendiendo muy barata porque los aislantes están vencidos. Tengan atención a eso. Después, como digo, son 3 unidades que pueden estar al frente de cualquier taller, cualquier caja de herramientas y, por qué no, dentro de cualquier cajón de cubiertos para tener una herramienta prácticamente eterna. Les mando un saludo y nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller.